Hola amigos, esta noche viajamos miles de años atrás hasta las orillas del Nilo, a una civilización conocida por sus pirámides, faraones y dioses que vigilaban cada uno de tus movimientos. Pero detrás de las máscaras de oro y los templos grandiosos, se esconde una realidad mucho más dura. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasaría si vivieras un solo día en el antiguo Egipto? Porque déjame decirte, el sol no es lo único que te va a asar vivo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde te estás conectando y qué hora es allá. Siempre es fascinante ver quién se une desde distintas partes del mundo. Ahora, baja las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo. Y relajémonos juntos para el viaje de esta noche. Bienvenido al antiguo Egipto, tierra de pirámides, dioses y violencia ultravioleta implacable. Antes siquiera de abrir los ojos, el sol ya está atravesando tu choza de juncos como si estuviera haciendo un casting para interpretar al dios del cielo más despiadado. No hay cortinas, ni persianas, y mucho menos aire acondicionado. Solo el calor crudo e implacable del desierto, horneándolo todo, incluyéndote a ti, para la hora del desayuno. Estás acostado sobre una estera de paja con una sábana de lino que es más una sugerencia que una protección real. ¿La brisa del Nilo que te prometieron en todos esos documentales de viajes? Sí, ya no existe. Probablemente murió alrededor del año 2800 a.C. Cuando por fin tropiezas hacia afuera, la temperatura ya coquetea con los 32 grados o unos 90 grados Fahrenheit. Y ni siquiera ha llegado el mediodía. El sol en el antiguo Egipto no solo brilla, ataca. Tu túnica de lino, inútil. Es como llevar papel de seda dentro de un sauna. ¿Y protector solar? Ni lo sueñes. No hay aloe vera, ni factor de protección 50, ni siquiera un sombrero grande con el logo de un resort playero. Los antiguos egipcios sí tenían aceites protectores, pero a menos que seas rico o trabajes en un templo, no vas a recibir ni una gota. ¿Tu mejor opción? Embarrarte de barro o estiércol de cocodrilo, que aparentemente podría evitar que te conviertas en una antorcha humana. Énfasis en podría. Al mediodía, las piedras bajo tus pies están lo suficientemente calientes como para cocinar lentejas. La sombra es un lujo. Los árboles son escasos. Tal vez encuentres un poco de alivio escondiéndote detrás de una pared de adobe, pero incluso esa pared ya está sudando a esta hora. Tú, por otro lado, pareces alguien que fue arrojado a un horno de barro y al que se les olvidó ponerle el temporizador. Y más vale que no te quejes. Ra, el dios del sol, te está observando. Y en el antiguo Egipto, el sol no era solo el clima, era autoridad divina. Cuanto más caliente el día, más poderoso se sentía Ra. Así que, básicamente, si te estás derritiendo, es un cumplido espiritual. En resumen, sobrevivir un solo día en el antiguo Egipto requiere hidratación, humildad y una tolerancia de hierro a sentirte como un pollo asado. Y esto es solo la mañana. Por fin estás fuera de la cama, o mejor dicho, de tu áspera estera de paja. Y la buena noticia es que el Nilo está a solo unos pasos. La mala noticia, ya puedes olerlo antes de verlo. Sí, el poderoso Nilo, el que da vida al antiguo Egipto. Reverenciado como sagrado. La razón por la que esta civilización existe. Pero seamos honestos, también huele como si un mercado de pescado hubiera terminado mal con un pantano. Las orillas zumban con moscas, ranas y cosas que probablemente no deberían tener patas, pero las tienen. Aún así, aquí es donde te bañas. El jabón aún no se ha inventado, y aunque lo hubieran hecho, no podrías pagarlo. En su lugar, te untas con la más fresca tecnología de limpieza del momento, arena. Así es, exfoliación al estilo egipcio. Solo frótate con granos ásperos y llámalo cuidado de la piel. Es como papel de lija natural, pero menos efectivo. Lavar la ropa también se hace en el Nilo. Y por lavar, queremos decir golpearla contra las rocas mientras rezas para que un cocodrilo no confunda tu ropa con un bocadillo sabroso del mediodía. Ah, y para hacerlo aún más divertido, no olvidemos la ocasional descarga de aguas residuales desde río arriba. Recuerda, personas, ganado y de vez en cuando un bote funerario, todos comparten este río. Y aún así, de alguna manera, esto se considera limpio. Te frotas,
Enjuagas y sales sintiéndote un poco menos pegajoso y solo moderadamente más preocupado por las sanguijuelas. Si vives en la ciudad, en Memphis o Tebas, puede que tengas la suerte de usar una pila pública o una cisterna, pero para todos los demás, es el Nilo o nada. Y no esperes privacidad. Este es un espacio de baño público compartido por familias, vecinos, ganado y algún que otro ibis picoteando tus tobillos como si pagara renta. Se llenan jarras de agua y se equilibran sobre las cabezas, llevándolas de vuelta a tu casa de adobe antes de que el calor de mediodía convierta el barro en tostada. Es un ritual diario, espiritual, necesario y ligeramente traumático. Así que sí, el Nilo es sagrado. Te alimenta, te limpia y sacia tu sed. Pero no finjamos que es un oasis reluciente. En realidad, es parte milagro, parte riesgo biológico y todo lo que tienes. A estas alturas, ya te bañaste en el Nilo infestado de cocodrilos. Te lijaste el cuerpo hasta estar semilimpio, y tu cuerpo se siente como un higo horneado. Hora del desayuno, la comida más importante y menos glamorosa de tu día egipcio. Pongamos las expectativas claras. No hay huevos benedictinos, ni tazones de frutas, y mucho menos lattes con hielo. El desayuno en el antiguo Egipto no es tanto un evento culinario como una operación táctica de recarga de energía. Te sientas en un banquito bajo, si es que tienes uno. O simplemente te agachas en una esquina como todos los demás. La pieza central de tu comida: pan. Mucho pan. Denso, áspero y a menudo tan masticable como una sandalia de cuero. Está hecho de trigo M o cebada, y se hornea en hornos de barro que pueden o no estar compartidos con las ratas del vecindario. Y no te sorprendas si encuentras arena en tu rebanada, no como adorno, sino como ingrediente no invitado proveniente de las piedras de molienda. Una dosis diaria de minerales, podríamos decir. Luego viene la cerveza. Pero no te emociones. Esto no es una cerveza artesanal fresca y burbujeante. Esto es pan líquido, espeso, turbio y tibio. Más una papilla que una pinta. Está cargada de calorías y vagamente fermentada. Un batido medieval con un leve sabor a cereal agrio y supervivencia. Incluso los niños la beben, no para verse rebeldes, sino porque es más segura que el agua. Al menos el proceso de fermentación hierve los parásitos, a diferencia del Nilo, que como ya dijimos, es básicamente una placa de Petri. Si tienes suerte, y hablamos de mucha suerte, puede que consigas una cebolla o algunos dátiles secos para acompañar tu combo de espuma con carbohidratos. Proteína, solo si alguien pescó algo y no se lo comió crudo de inmediato. Y mientras masticas tu pan con textura de piedra y bebes tu papilla de granos, las moscas zumban a tu alrededor como si esto fuera un buffet. ¿Por qué lo es? Para ellas. Ahuyentas a las moscas con una mano, sostienes tu vaso con la otra, y tratas de no pensar demasiado en el hecho de que esta probablemente será la mejor comida que tendrás hoy. El desayuno en el antiguo Egipto no se trata de sabor, se trata de función. Le da a tu cuerpo justo lo necesario para sobrevivir hasta que alguien te entregue otro ladrillo de pan con arena. Buen provecho. Ya has comido tu pan arenoso, tu cerveza espesa, y descansado lo justo para considerarte funcional. Ahora es hora de trabajar. Y créeme, el trabajo en el antiguo Egipto hace que el agotamiento moderno parezca un día de spa. A menos que seas escriba, sacerdote o parte de la realeza, lo cual, seamos honestos, no eres. Tu trabajo es puro músculo y polvo. Nada de oficinas con aire acondicionado. Nada de pausas para el café. Nada de sillas ergonómicas. Solo sudor, arena y un riesgo constante de desmayarte antes del mediodía. Si eres agricultor, estarás con los tobillos hundidos en el barro del Nilo al amanecer, arrancando malas hierbas o sembrando cebada bajo la mirada de un capataz cuyo pasatiempo parece ser gritar. Usas arados de madera, hoces rudimentarias y tus propias manos. ¿Te duele la espalda? Felicidades. Eso significa que estás haciendo bien el trabajo. Si eres obrero, las cosas se ponen aún más bíblicas. Imagina arrastrar piedras de varias toneladas para la construcción de templos bajo un sol abrasador, descalzo, subiendo por rampas hechas de grava y oraciones. Aquí no existe algo como la osa. Te tropiezas, eso es un tobillo roto y un encogimiento de hombros del capataz. ¿Trabajando en tumbas? Ese es otro nivel de desgaste. Estás martillando piedra caliza, cincelando cámaras funerarias para personas que van a descansar más tiempo del que tú jamás tendrás.
Y si cometes un error en la tumba de un faraón, digamos que tu seguridad laboral podría incluir una cámara sellada y una maldición. Y si eres mujer, tampoco te salvas. El trabajo doméstico también es trabajo físico: moler grano, cargar agua, tejer lino, cuidar niños y aún así ayudar en el campo. Tu descanso es cuando el bebé duerme 7 minutos. Mientras preparas la cena, comes sobre la marcha. Te limpias el sudor con la túnica. Sigues en movimiento porque reducir la velocidad significa quedarte atrás. Y quedarte atrás significa que otro se queda con tu cuota de grano y tú recibes la culpa. No hay hora de salida. El sol es tu supervisor. Y cuando por fin se hunde detrás del horizonte, vuelves a casa arrastrándote, medio vivo, cubierto de polvo y soñando con sandalias más suaves y un dios del sol menos agresivo. Trabajar en el antiguo Egipto no solo es duro, es interminable. Es un compromiso total del cuerpo con la supervivencia, día tras día, hasta que tu cuerpo se rinde o el capataz decide que ya no vale la pena alimentarte. Y eso ni siquiera es lo peor. Después de sudar el alma en el campo o en la cantera, puede que te sientas tentado a quejarte. Tal vez algo pequeño, este trabajo apesta o ¿por qué estoy haciendo esto otra vez? Detente ahí mismo. Porque en el antiguo Egipto, quejarse no solo está mal visto, podría ser traición. ¿Por qué? Porque tu jefe no es solo un gobernante. Es un dios literal. El faraón no es un tipo que fue elegido ni alguien que simplemente nació en una familia con suerte. Es la encarnación humana de Horus, hijo de Ra, elegido por los cielos para gobernar Egipto y mantener el Ma'at, el orden cósmico divino. En otras palabras, si el río se desborda bien este año, dale las gracias al faraón. Si no lo hace, bueno, quizás no rezaste lo suficiente. Cuestionar su autoridad no solo es grosero, es blasfemia. Hablar mal de él podría ganarte una cita con un látigo, un par de grilletes o un viaje anticipado al inframundo sin ninguno de tus objetos funerarios favoritos. Ves su rostro en todas partes, en estatuas, paredes de templos, monedas, incluso moldes de pan. Su nombre se canta en rituales. Su imagen se pinta más grande que la de todos los demás en cada mural. Eso no es exageración artística, es la ley. Y no esperes verlo nunca. Si eres un ciudadano común, lo más cerca que vas a estar es ver pasar una barca dorada durante un festival religioso. Parpadeas, y ya se fue, de regreso a un palacio al que nunca entrarás, rodeado de oficiales, guardias, escribas y suficiente oro como para financiar una pequeña civilización. Que, dato curioso, básicamente lo hace. Si tienes la suerte de trabajar en un proyecto real, digamos, una tumba, un templo o una estatua del tamaño de una montaña, sirves con alegría divina. Al menos eso dice el Estado. Tú también lo dices, porque fingir que te honra tallar piedra durante 14 horas al día es más seguro que la alternativa. Y ni se te ocurra pensar en rebelarte. Los faraones aplastan levantamientos más rápido de lo que puedes decir dinastía. Solo pregúntale a la última aldea que intentó retener impuestos. Ah, cierto. No puedes. Ya no existe. Así que sí, el faraón es divino. ¿Y tú? Tienes suerte de que te permitan sudar en su nombre. Ahora, vuelve al trabajo. Si pensabas que sobrevivir bajo el sol era difícil, espera darte cuenta de que en el antiguo Egipto, la arena es tu compañera de cuarto, colega, condimento y enemiga mortal. Está en todas partes. En tu ropa, en tu cama, en tu comida. No hay forma de escapar de ella. Podrías estar trabajando, rezando, durmiendo, o simplemente ocupándote de tus cosas en el mercado, y de pronto, una ráfaga de viento caliente pasa y convierte tu cara en un experimento de exfoliación arenosa que nunca pediste. Empecemos por la ropa. Usos lino. Es liviano, transpirable, y más o menos tan efectivo para mantener la arena afuera como una puerta de mosquitero para contener sopa. Se desliza por tu túnica, se pega a tu piel, y de alguna manera llega a lugares que ni siquiera sabías que tenían pliegues. ¿Comer? Buena suerte. Cada pedazo de pan es básicamente una trampa de arena. Como la harina se molía entre losas de piedra, pequeñas partículas de grava terminaban en la masa. Los egipcios no solo comían trigo, comían también sus molinos. Por eso los restos dentales antiguos suelen estar desgastados como piedras de río. Imagina masticar tu desayuno mientras también limas tus molares todos los días. ¿Y si pensabas que tu casa era una zona libre de arena?
Piénsalo de nuevo. Tu hogar de adobe tiene grietas, rendijas y ventanas sin vidrio. Portales perfectos para la arena arrastrada por el viento. Tus pisos están cubiertos. Tus ollas de cocina están llenas. Tu cama es básicamente una caja de arena disfrazada de mueble. ¿Zapatos? Opcionales en el mejor de los casos. La mayoría de los egipcios caminaban descalzos, lo que significa que siempre estás a un paso de convertir tus pies en sandalias de cuero gastado. Y si tienes calzado, suele ser un par básico de sandalias hechas de juncos. ¿A la moda? Tal vez. ¿Protectors? En absoluto. Luego están las tormentas de arena, la versión egipcia de una bofetada de los dioses. Repentinas, giratorias, seguidores. Un momento estás hablando con un amigo. Al siguiente estás escupiendo polvo y sintiendo como si te hubieran vaciado una playa entera en las cuencas de los ojos. La visibilidad cae a cero, y todos a tu alrededor se convierten en siluetas que tosen vagamente. En resumen, la arena es el compañero de cuarto que nunca se va, el condimento en cada comida, y el enemigo silencioso de tus ojos, pulmones y dignidad. No es solo el telón de fondo de tu vida, ahora es parte de tu cuerpo. Y no puedes lavártela. Ya lo intentaste en el Nilo, que probablemente tiene aún más arena. En el antiguo Egipto, la religión no es solo una actividad de fin de semana. Es el sistema operativo de todo. Tu trabajo, tu dieta, tu rutina de higiene, tus rituales antes de dormir. Todo está dictado por dioses que, al parecer, tienen opiniones muy específicas. Primero, entiende esto, los dioses están en todas partes. Tu ciudad tiene templos dedicados a una docena de deidades diferentes, cada una encargada de alguna función vital. Está Ra, que pilota el sol por el cielo como si fuera un Uber divino. Tot, el dios con cabeza de ibis y señor de la sabiduría, supervisa a los escribas y los calendarios lunares. Sobek, mitad cocodrilo, mitad combustible de pesadillas, protege el Nilo. Y Bastet, la diosa gata, básicamente dirige relaciones públicas. Olvídate de la libertad personal. Tu rutina diaria gira en torno a complacerlos. Si despiertas, das gracias a derramas un poco de cerveza, te disculpas con Hathor. Te das un golpe en el pie, maldices en silencio, o corres el riesgo de atraer a un espíritu resentido. Antes de comer, ofreces un poco de alimento a los dioses. Antes de dormir, rezas para que Set, dios del caos, no lance tu casa al abismo existencial durante la noche. Incluso los funerales son eventos de varios días, donde el fallecido debe pasar pruebas, evitar demonios y demostrar que fue moralmente decente, o corre el riesgo de ser borrado de la existencia por completo. Hablando del más allá, los antiguos egipcios se lo tomaban muy en serio. No solo mueres y ya. Tienes que pasar por un proceso de juicio en el que tu corazón es pesado contra la pluma de la verdad. Si tu corazón pesa más, por mentiras, crueldad, o quizás por robar la cabra de alguien, eres devorado por Ammit, una criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas sacadas de tu peor pesadilla. Así que sí, incluso después de morir, sigues en periodo de prueba. Pero aquí está el giro. Este sistema de creencias tan complejo no es deprimente, es reconfortante. Los egipcios creían que la vida formaba parte de un equilibrio cósmico. Y si seguías los rituales y mantenías el Ma'at, el principio de verdad y orden, tenías la posibilidad de alcanzar una eternidad pacífica, con comida, familia y tal vez un bote. Claro, mientras más rico eras, más parecía que los dioses te notaban. Los templos eran enormes, los sacerdotes poderosos y los campesinos. Bueno, solo esperaban que los dioses estuvieran de buen humor ese día, porque en el antiguo Egipto la fe no es opcional. Es tu descripción de trabajo, tu póliza de seguro y tu itinerario de viaje para la próxima vida. Entonces, has pisado algo filoso, te mordió algo raro, te contagiaste de algo, lo que, en el antiguo Egipto, básicamente significa que es martes. Es hora de buscar atención médica. Solo que no esperes una sala de espera ni un ambiente estéril. Estás a punto de ser curado con una combinación de hechizos, hierbas y puro optimismo. Primero, te llevarán con un médico. Y para ser justos, eran algunos de los más avanzados del mundo antiguo. Tenían herramientas quirúrgicas, textos médicos y un entendimiento decente de la anatomía. Pero aquí está el detalle. La ciencia en el antiguo Egipto siempre venía acompañada de una buena dosis de magia.
Te dan una cataplasma hecha de miel, pan mohoso y hierbas trituradas. La miel en realidad es antibacteriana, y el moho tiene propiedades parecidas a la penicilina. Así que funciona, más o menos. Pero antes de aplicarla, el sanador recitará un hechizo de protección, por si acaso. Porque nunca se sabe si tus cólicos estomacales son en realidad culpa de un fantasma vengativo o de un dios enojado. ¿Dolor de cabeza? Podrías recibir una dosis de cebolla triturada frotada en el cuero cabelludo mientras alguien recita un himno a Thoth. Tos. Vamos a untarte estiércol de vaca mezclado con dátiles en el pecho. A ver qué pasa. ¿Infección en los ojos? Hora de una pasta hecha de sangre de lagarto, ocre y cerveza, más una oración a Horus. ¿Cirugía? Sí, a veces se hacía. Se drenaban abscesos, se colocaban huesos y se cosían heridas con hilo de lino. Pero no había anestesia, solo un cuchillo afilado y un amigo que te sujetara los hombros mientras gritabas contra una almohada de adobe. ¿Odontología? No muy buena. ¿Recuerdas toda esa arena en el pan? Tus dientes están desgastados para cuando tienes 20 años. Si uno se infecta, tus opciones son: 1. Vivir con eso. 2. Morir por eso. O 3. Que te lo arranquen con algo que parece un par de pinzas hechas por un herrero sin estándares. Y no olvidemos los amuletos. Ya sea que estés dando a luz, recibiendo puntos de sutura o simplemente estornudaste demasiado fuerte, un buen médico / sacerdote probablemente te colgará un talismán del cuello. Por si acaso el problema real es un espíritu serpiente invisible enroscado en tu bazo. Así que sí, la medicina egipcia tenía sus momentos. Pero en su mayoría, más te vale creer en los dioses, porque tu curita, literalmente es una oración. Aquí viene un giro que la mayoría no se espera. Las mujeres del antiguo Egipto tenían más derechos que muchas mujeres en civilizaciones posteriores. Podían poseer propiedades, administrar negocios, solicitar el divorcio e incluso llevar a un hombre ante la corte. Suena progresista, ¿verdad? Pero antes de hacer las maletas para unas vacaciones estilo jefa empoderada que viaja en el tiempo, espera un momento. Porque aunque el estatus legal puede impresionarte, la realidad del día a día no es tan glamurosa. Si eres mujer en el antiguo Egipto, probablemente te despiertas antes del amanecer. Estás moliendo grano a mano usando una piedra plana gigante que se traga tanto el trigo como tu columna vertebral. Luego toca ir a buscar agua al Nilo, preparar el desayuno, cuidar a los niños, administrar la casa, alimentar a los animales y, si hace falta, ayudar en el campo. Eres una fuerza laboral de una sola mujer vestida de lino. No hay tiempo para ti, ni días de spa, y mucho menos licencia de maternidad. Dar a luz es riesgoso y doloroso. Las parteras ayudan, claro, pero no hay epidurales, ni desinfectantes, ni listas de reproducción con arpas relajantes. Das a luz en una habitación calurosa, con incienso, oraciones y con suerte, no demasiada sangre. Hablemos de moda. Los vestidos de lino son ligeros y transpirables, pero no hay ropa interior ni zapatos. El sol te quema la piel, la arena se mete en todo, y los insectos te ven como un buffet libre. ¿Quieres maquillaje? Genial. Las mujeres egipcias sí usaban cosméticos, pero eran a base de plomo y se aplicaban con palitos que se parecen sospechosamente a mondadientes. Ahora, si tienes la suerte de nacer en una familia rica, las cosas son mejores. Podrías leer, escribir, administrar las cuentas de la propiedad o convertirte en sacerdotisa. Si naciste dentro de la realeza, incluso podrías llegar a ser faraona, como Hatshepsut o Cleopatra, que gobernaron con brillantez y un delineado de ojos aterrador. Pero si eres pobre, tu estatus puede ser legal, pero tu realidad es física. Trabajas, sudas, te agachas, cargas, das a luz, entierras y rezas. No estás encadenada por la ley, sino por la supervivencia. Aún así, las mujeres egipcias tenían agencia, y eso importaba. Podían hablar en la corte, conservar su herencia y no se convertían en propiedad al casarse. Comparado con muchas sociedades antiguas, eso es enorme. Así que sí, las mujeres egipcias tenían derechos. Pero comodidad, esa está reservada para estatuas y diosas, no para la mujer con los brazos llenos de masa mientras espanta moscas de un niño pequeño. Has sobrevivido otro día agotador en el antiguo Egipto. Comiste tu pan arenoso, cargaste tus cubetas, evitaste la ira divina, y tal vez hasta esquivaste una tormenta de arena.
Hora de relajarte, ¿cierto? Incorrecto, porque en el antiguo Egipto, tu verdadera prueba comienza después de morir. La muerte no es el final. Es solo el comienzo de un viaje increíblemente burocrático y en múltiples fases por el inframundo. Y si pensabas que el capataz era estricto, espera a conocer a los dioses del juicio. Primero, tu alma hace un viaje al salón de Maat. Allí, frente a un tribunal de 42 deidades, debes proclamar tu inocencia en lo que básicamente es la declaración legal más antigua de la historia. Dices cosas como, no robé, no mentí, no codicié el burro de mi vecino. Todo mientras esperas que los dioses te crean. Luego viene la prueba del corazón. Literalmente, tu corazón, que se creía era el asiento del alma. Es colocado en una balanza frente a la pluma de Maat, el símbolo de la verdad, la justicia y el equilibrio. Si tu corazón pesa más que la pluma, bueno, eso significa que llevaste una vida malvada. Entre Amet, parte león, parte cocodrilo, parte hipopótamo. Todo terrorífico. No te arresta. No te multa. Te devora el alma, destruyéndola para siempre. Sin más allá, sin segundas oportunidades, solo la no existencia eterna, que en una cultura obsesionada con la eternidad, es el castigo definitivo. Y todavía hay más. Puedes condenarte no solo por tus acciones, sino también por tus palabras. Una confesión equivocada, una línea olvidada durante tu juicio, y ¡boom! Aniquilación espiritual. Es como un examen con libro abierto donde reprobar significa ser devorado por un híbrido mitológico de la muerte. Si pasas, felicidades. Accedes al campo de juncos. Una versión idealizada y pacífica de Egipto, donde tu alma vive para siempre con barcos, cultivos, familia y, presumiblemente, con menos pulgas de arena. Pero las apuestas, enormes. Por eso los egipcios estaban obsesionados con la preparación de la tumba, los ritos funerarios y textos mágicos como el Libro de los Muertos, una guía espiritual llena de oraciones, hechizos y consejos útiles como no insultes al dios cocodrilo. Así que sí, el más allá puede ser hermoso, pero solo si vives tu vida con muchísimo cuidado. Una palabrota, un impuesto del templo sin pagar, y tu próximo destino es el almuerzo de Ammit. Bien. Si hay una pequeña misericordia en el antiguo Egipto, es esta, el lino. Bendito, transpirable lino. Todo tu guardarropa, y el de todos los demás, está hecho de esta tela de origen vegetal. Es ligera, fresca, y permite que tu piel respire bajo el calor abrasador. Esa es la buena noticia. ¿La mala? Ahí básicamente termina la comodidad. Ya seas agricultor, constructor, sacerdote o vendedor, llevas el mismo atuendo todos los días. Para los hombres, una falda corta blanca o taparrabos. Para las mujeres, un vestido recto de lino sin mangas, a veces sostenido por tirantes, a veces no. Si eres de clase alta, puede que tengas pliegues, cuentas o patrones elegantes. Si no, es blanco liso o ligeramente grisáceo, dependiendo de cuánto tiempo ha pasado desde el último día de lavado. Ah, ¿y el día de lavado? Estás lavando a mano tu ropa en el Nilo mientras rezas para que un hipopótamo no aparezca a mitad del enjuague. La mayoría de la gente anda descalza. Las sandalias hechas de juncos trenzados o cuero están reservadas para ocasiones especiales o sacerdotes del templo. Así que, a menos que seas de la realeza, prepárate para pasar el día con arena caliente entre los dedos y posiblemente una piedra afilada en el talón. ¿Accesorios? Por supuesto, pero en su mayoría funcionales. Amuletos para protección, collares para mostrar estatus, y maquillaje de ojos hecho con carbón en polvo, que no era solo por moda. Ayudaba a reducir el resplandor del sol y, supuestamente, a prevenir infecciones. Sí, incluso el delineador tenía una función en el antiguo Egipto. Pero no importa que tan bien te vistas, a los insectos no les importa. Moscas, jejenes, mosquitos, tratan tu ropa aireada como una invitación. Pasas el día espantándolos sin parar, untándote aceites perfumados y rezando para que el lino no se te pegue como una cortina mojada en cuanto el sol alcanza su punto máximo. Y por supuesto, tu ropa no cambia con las estaciones, porque Egipto realmente no tiene estaciones, solo calor y un poco menos de calor. Así que tu conjunto de lino es básicamente tu uniforme todo el año, ya sea que haga 43 grados o una fresca noche de 21 grados. Así que sí,
La ropa egipcia era ligera, elegante y mucho más cómoda que lo que usarían los romanos después. Pero no te dejes engañar por los atuendos aireados. Porque no importa cuán suelta se sienta tu túnica, tu vida sigue estando cargada de trabajo, calor, arena y bichos que se niegan a respetar tu espacio personal. Ha sobrevivido otro abrasador día egipcio, acarreando ladrillos, esquivando tormentas de arena y rezando para que tu lino no se desintegre a mitad de tarea. Pero en el antiguo Egipto, la supervivencia siempre es temporal. Porque no importa qué tan resistente seas, probablemente no llegarás a vivir más allá de los 35. Vamos a desglosarlo. Si logras superar la infancia, lo cual ya es un logro considerando que la mortalidad infantil era altísima, entras de lleno en la adultez a los 13 años. Matrimonio, trabajo y crianza de hijos comienzan temprano porque, siendo honestos, el tiempo se te está acabando. Podrías morir por un golpe de calor, o por una herida infectada, o durante el parto, o por cocodrilos, o por picaduras de escorpión, o por pan en mal estado. Y olvídate de los antibióticos. Si tienes fiebre, el mejor tratamiento es miel, hierbas, y esperar que los dioses no tengan otros planes para tu alma. Pero aquí viene el giro. Los egipcios no le temían a la muerte. La planificaban. De hecho, la planificaba mejor de lo que mucha gente hoy planea su jubilación. Si eres rico, encargas una tumba, la versión antigua de una suite de eternidad 5 estrellas. Empiezas a guardar objetos funerarios, joyas, ofrendas de comida, perfumes, estatuas, incluso muñecos sirvientes llamados satis que harán tus tareas en el más allá. Piénsalos como becarios espirituales que trabajan mientras tú duermes eternamente. Tu cuerpo es embalsamado, envuelto en lino, rellenado con natrón, sal natural, y cuidadosamente colocado dentro de un sarcófago pintado. Te entierran con una copia del libro de los muertos, que no trata tanto del juicio final como de ser una guía mística de viajes, completa con contraseñas para el más allá, hechizos para confundir demonios e instrucciones para no ser devorado por monstruos come almas. Si eres pobre, bueno, tu tumba probablemente es un hoyo poco profundo en la arena. Tu cuerpo es envuelto en cualquier tela que tu familia pueda conseguir. Tal vez una o dos vasijas colocadas cerca, y luego cubierto con tierra. Sin murales, sin máscara dorada, solo tú y el viento. Pero incluso los egipcios más humildes se aferraban al sueño del más allá, un paraíso pacífico y fértil llamado el campo de juncos, donde cultivas sin sudar, comes sin tener hambre, y navegas por el Nilo para siempre bajo una luz solar suave. Así que sí, probablemente morirás joven en el antiguo Egipto. Pero si viviste bien, rezaste como se debía, y no insultaste a demasiados dioses con cabeza de chacal, puede que pases la eternidad con estilo. Por fin lo lograste, llegaste al más allá, o al menos, a la tumba. Has sido embalsamado, envuelto, bendecido y enterrado. Hora de descansar en paz, ¿cierto? Bueno, no exactamente. Porque en el antiguo Egipto, incluso los muertos son robados. Empecemos con una verdad simple. Las tumbas están llenas de cosas valiosas. Amuletos de oro, joyas, aceites perfumados, estatuas talladas, cofres llenos de lino, y para los faraones, literalmente barcos cargados de tesoros. Todo destinado a ser llevado al más allá. Pero el tesoro en una tumba es básicamente una invitación abierta para alguien con un cincel y malas intenciones. El saqueo de tumbas era tan común que se convirtió en un problema de tiempo completo. Los faraones intentaron combatirlo escondiendo sus tumbas en lo profundo de los acantilados, sellándolas con trampas y escribiendo maldiciones aterradoras en las paredes. Cosas como, que un cocodrilo devore tu alma. O que tus extremidades sean torcidas para siempre por una serpiente de fuego. Spoiler, las maldiciones no funcionaban. Los saqueadores venían de todas formas, de noche, en secreto, con información interna. A veces eran lugareños. A veces, trabajadores corruptos que ayudaron a construir las tumbas. En algunos casos, incluso sacerdotes y guardias estaban involucrados. ¿El castigo por ser atrapado? Grave. Piensan palizas públicas, mutilación, exilio o muerte. Pero considerando cuán valiosos eran los objetos funerarios, especialmente el oro y el incienso raro, el riesgo muchas veces parecía valer la pena. Después de todo, los muertos no se defienden. Pero no solo los ricos eran saqueados. Incluso las tumbas de los plebeyos eran alteradas.
Los egipcios más pobres podían ser enterrados con una pequeña vasija de cerveza o un pan para el más allá. Eso también valía la pena robar. La comida era escasa. Las herramientas eran valiosas. Y el lino era una especie de moneda. La ironía. El saqueo de tumbas no siempre se trataba de codicia. A veces se trataba de sobrevivir. Egipto atravesó hambrunas, colapsos políticos e invasiones. Un trabajador hambriento podía irrumpir en una tumba, no por tesoros, sino por comida. Y cuando tus hijos se están muriendo de hambre, algunas ofrendas funerarias parecen menos objetos sagrados, y más una cena. Así que en el antiguo Egipto, no estás a salvo solo por estar muerto. Tu tumba puede ser saqueada, tu nombre borrado, y tu momia desenvuelta por algún alma desesperada con un pico y poca moral. Descansa en paz, solo si nadie sabe dónde estás enterrado. Todos los hemos visto, esos majestuosos y misteriosos grabados en las paredes de templos y tumbas. Pájaros, ojos, serpientes, flores de loto, hombres caminando de lado como si estuvieran en una pasarela. Jeroglíficos egipcios antiguos. Visualmente impresionantes y absurdamente difíciles de aprender. Claro, se ven geniales, pero trata de leerlos. Los jeroglíficos no eran solo arte decorativo. Eran un sistema de escritura completamente desarrollado con más de 700 caracteres, y creciendo. Algunos símbolos representan palabras completas. Otros son sonidos. Y muchos son determinativos, que aclaran el significado, porque, ya sabes, escribir la palabra estrella con una estrella real quizás sería demasiado directo. Y no esperes espacios ni puntuación. La escritura egipcia antigua era básicamente un acertijo largo y hermoso con estilo artístico, 0 vocales, y una profunda necesidad de contexto. Y puede escribirse de izquierda a derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, dependiendo de cómo se sentía el escriba ese día. ¿El truco? Mira hacia donde están mirando los pájaros o las personas. Esa es la dirección de lectura. Si miran hacia la derecha, lee hacia la derecha. Si miran hacia la izquierda, lee hacia la izquierda. Y si están al revés, buena suerte. Aprender a escribir jeroglíficos no era para los plebeyos. La alfabetización era rara. Tal vez solo el 1% de la población sabía leer y escribir. Si querías entrar, tenías que convertirte en escriba, lo que significaba años de educación intensa, comenzando desde niño. Memorizabas cientos de símbolos, copiabas rollos sin fin, y practicabas tanto que tu mano probablemente quedaba en forma de garra para cuando tenías 15 años. Pero la recompensa, enorme. Los escribas eran respetados, bien alimentados y nunca obligados a cargar ladrillos bajo el sol. En su lugar, escribían registros de impuestos, documentos legales, cartas y textos religiosos. Eran esenciales para la sociedad y estaban protegidos de la mayoría del trabajo físico. En un mundo donde escribir era poder, los escribas gobernaban en silencio desde las sombras. Para el resto de la población, sin embargo, la escritura era algo mágico. Literalmente. Se creía que los jeroglíficos tenían poder sagrado. Escribir el nombre de alguien preservaba su alma. Borrarlo. Aniquilación espiritual total. Así que sí, la ortografía realmente importaba. Así que aunque los jeroglíficos puedan parecer emojis antiguos, en realidad son como un cubo Rubik lingüístico envuelto en mito, matemáticas y misterio. ¿Hermosos? Sí. ¿Fáciles de aprender? Absolutamente no. Después de 14 capítulos de calor, hambre, arena, superstición y trabajo agotador, es hora de hacer la gran pregunta. ¿Sobrevivirías un solo día en el antiguo Egipto? Seamos honestos. Probablemente no. Claro, es fácil romantizar el mundo antiguo. Tumbas doradas, aire con aroma a loto, jeroglíficos elegantes, dioses con cabezas de animales y una obsesión por el orden y la belleza. Pero detrás de los monumentos icónicos y el arte deslumbrante había un mundo de realidades brutales que no perdonaban a nadie, excepto a la élite. Tu día egipcio promedio comenzaba con un piso de tierra, una nube de moscas y la certeza de que si no trabajabas, no comías. Caminabas descalzo sobre arena ardiente, acarreabas agua, cocinabas sobre fuego abierto, vivías hombro con insectos, humo y ganado. Te preocupabas por enfermedades, castigos divinos, y por si una serpiente se metería en tu estera mientras dormías. No tenías pasta de dientes, ni medicina, ni plan de jubilación.
Y si tenías suerte, tal vez 2 cambios de lino. Servías a un rey dios que podía quitarte tus tierras con un decreto, a un clima que te cocinaba la piel a mediodía, y a una religión que requería que aprobaras un examen divino literal después de morir solo para entrar a la versión buena del más allá. Tampoco olvidemos las cosas que no tenías. Sin antibióticos, sin protector solar, sin privacidad, sin plomería, sin analgésicos y sin una salida fácil. Una vez que nacías en una clase social, ahí te quedabas. Sin ascensos, sin cambio de carrera, sin encontrarte a ti mismo. Eras escriba, campesino, obrero, madre, sirviente o muerto. Y aún así, con todo esto, los antiguos egipcios no eran miserables. Creían profundamente en sus dioses, en su propósito y en la belleza de la vida. Amaban la música, el baile, la comida, la familia y las festividades. Bromiben, Pindaban. Imaginaban la eternidad con tanta claridad que construyeron monumentos de piedra que aún siguen en pie hoy. Pero para una persona moderna, sin tu aire acondicionado, tu agua filtrada, tu Advil, tus zapatillas y tu smartphone, te rendirías antes de que llegara la segunda tormenta de arena. Así que no durarías un día en el antiguo Egipto. Pero está bien, porque ellos duraron miles de años. Y tal vez, solo tal vez, por eso todavía hablamos de ellos. En el corazón del antiguo Teotihuacán, hay una pirámide que se niega a ser olvidada. Su superficie no está adornada con símbolos pacíficos de fe ni con dioses amables, sino con serpientes de piedra de fauces abiertas y expresiones feroces, docenas de ellas. Salen de la fachada del templo como si estuvieran congeladas en pleno ataque, colmillos al descubierto, ojos muy abiertos. Este es el templo de la serpiente emplumada, conocido por muchos como el templo de Quetzalcóatl. Pero a diferencia de la mayoría de los templos que se elevan hacia el cielo con reverencia, este se siente diferente. Se siente depredador. Desde el momento en que te acercas, hay una sensación inquietante de que alguien te observa. Las cabezas de serpiente talladas en piedra no son simples decoraciones. Eran advertencias, símbolos de ira divina. Y bajo su mirada, algo horrendo ocurrió alguna vez. Las excavaciones realizadas en las últimas décadas revelaron algo que los arqueólogos no esperaban. Ocultos bajo la base del templo no solo había ofrendas ceremoniales, sino algo mucho más perturbador: restos humanos. Y no unos pocos. Más de 200 cuerpos, muchos de ellos decapitados, con las manos atadas a la espalda. Jóvenes, quizás guerreros, enterrados en grupos, sacrificios rituales dispuestos con una precisión matemática. Algunos fueron sepultados con cuchillos de obsidiana a su lado, otros con collares hechos de dientes humanos o joyas talladas a partir de mandíbulas. No fueron simplemente arrojados al suelo. Fueron colocados deliberadamente en posiciones de significado simbólico. Está claro que esto no fue una fosa común. Fue un mensaje, una transacción divina tallada en piedra y sellada con sangre. ¿Pero qué tipo de sistema de creencias justifica semejante horror? ¿Quién exigía que tantas vidas fueran tomadas de una sola vez? El templo de la serpiente emplumada no era solo un edificio religioso. Era un teatro de poder, un lugar donde los gobernantes fusionaban cosmología, guerra y miedo para mantener el control sobre una ciudad de más de 100,000 almas. Y esta sangrienta ofrenda ritual puede haber sido el precio de mantener el equilibrio cósmico. Cuando te paras hoy frente a este templo, mirando a esas serpientes de piedra, no estás viendo solo arte o arquitectura. Estás mirando los ojos de una civilización que creía que los dioses necesitaban sangre, y que tenían todo el derecho de entregarla. Pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Quién comandó tanta violencia y desapareció sin dejar rastro? La respuesta está en las sombras de Teotihuacán. Antes del poderoso imperio azteca, antes de que los mayas tallaran su calendario cósmico en piedra, existía una ciudad como ninguna otra en la América antigua: Teotihuacán. Su nombre, dado por los aztecas siglos después, significa el lugar donde nacen los dioses. Y cuando caminas por su inmensa calzada de los muertos, flanqueada por pirámides que rozan el cielo, comienzas a entender por qué. En su apogeo, entre los años 100 y 250 después de Cristo, Teotihuacán era una metrópolis extensa con más de 100,000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, rivalizando en tamaño e influencia con Roma, Alejandría y Chanaan.
Era una ciudad meticulosamente planificada. Amplios bulevares, calles en cuadrícula, complejos de apartamentos que albergaban familias extendidas, estructuras de varios pisos hechas de piedra volcánica. Y en el centro de todo, 3 pirámides monumentales: la pirámide de la luna, la pirámide del sol y el templo de la serpiente emplumada. Pero aquí está lo que hace diferente a Teotihuacán: nadie sabe quién la construyó. En serio, hasta el día de hoy, no conocemos el nombre del pueblo que edificó este lugar. Ni siquiera sabemos cómo se llamaban a sí mismos. No hay registros escritos. No hay nombres de reyes tallados en piedra. Teotihuacán parece haber sido una sociedad gobernada no por un monarca único, sino quizá por un consejo, una teocracia, o algo totalmente ajeno a nuestra comprensión del poder antiguo. Y a pesar de este anonimato, su influencia fue colosal. Hay evidencia del poder de Teotihuacán a cientos de kilómetros de distancia, desde las ciudades mayas de Tikal y Copán hasta la lejana capital zapoteca de Monte Albán. Cuchillas de obsidiana, estilos cerámicos, murales e incluso interferencia política. En un caso, emisarios de Teotihuacán podrían haber ayudado a derrocar a un rey maya local para instalar a un gobernante más favorable a sus intereses. Pero ¿cómo mantenían una red tan vasta? ¿Cómo una ciudad sin sistema de escritura conocido ejercía tal autoridad en toda Mesoamérica? La respuesta podría estar en cómo combinaron la ideología cósmica con el arte del gobierno. Sus templos no eran solo lugares de culto. Eran herramientas de control. Alineados perfectamente con eventos astronómicos, funcionando como teatros de sacrificio ritual, y recordando a cada ciudadano y a cada visitante que Teotihuacán no era una ciudad cualquiera. Era el eje del mundo, un motor sagrado que mantenía el tiempo, el destino y la sangre fluyendo en sincronía. Y en el corazón de todo ello se erguía el templo de la serpiente emplumada. Para entender el templo, primero debes entender a la deidad a la que estaba dedicado, la serpiente emplumada. Conocida más tarde por los aztecas como Quetzalcóatl y por los mayas como Kukulcán, esta figura es una de las más enigmáticas de toda la mitología mesoamericana. Pero en Teotihuacán, siglos antes de que los aztecas alcanzaran el poder, la serpiente emplumada ya era una fuerza divina central, posiblemente suprema. Pero aquí está la paradoja. ¿Qué clase de dios es al mismo tiempo una serpiente y un ave? Piénsalo. Las serpientes se arrastran por el inframundo. Mudan su piel, simbolizando renacimiento, dualidad y muerte. Las aves vuelan alto en el cielo, cerca del sol, representan libertad, divinidad y el viento que da vida. Combinar ambas cosas, lo terrenal y lo celestial, la muerte y la vida, el caos y el orden, era crear algo completamente cósmico. Algo aterradoramente poderoso. La serpiente emplumada no era solo un dios. Era un puente entre mundos. En la fachada del templo, talladas en relieve profundo, vemos docenas de sus imágenes: ojos saltones, dientes al descubierto, penachos emplumados. Algunos historiadores creen que representan al dios mismo. Otros sugieren que son guerreros o figuras sacerdotales adornadas con insignias divinas para señalar su autoridad. De cualquier forma, están por todas partes. El templo está cubierto de estos híbridos entre ave y serpiente, como si la estructura misma respirara con presencia divina. Pero la serpiente emplumada no era solo un dios celestial. Estaba íntimamente ligada al sacrificio. La sangre era el combustible que mantenía el cosmos en movimiento. Y Quetzalcóatl, aunque más tarde recordado como una deidad civilizadora y gentil, tenía un rol mucho más oscuro en Teotihuacán. Exigía ofrendas, y no solo de maíz o incienso, sino de vida misma. En algunos mitos, descendió al inframundo para recuperar los huesos de los muertos y crear a la humanidad. Pero para traer vida desde la muerte, debía haber un intercambio. Los dioses se sacrificaron por la humanidad, y los humanos, a cambio, debían hacer lo mismo. El templo de la serpiente emplumada no era solo un monumento de fe. Era un motor cósmico, diseñado para conectar el cielo, la tierra y el inframundo a través del ritual. Cada piedra, cada cabeza de serpiente, cada víctima enterrada alimentaba ese sistema. Teotihuacán no solo adoraba a la serpiente emplumada. Vivía su lógica, paradoja, poder y sangre. Y las verdades más inquietantes estaban ocultas bajo la superficie. Durante siglos, el templo de la serpiente emplumada permaneció en silencio, una estructura imponente y desgastada, medio devorada por el tiempo.
Los pobladores locales susurraban leyendas. Los estudiosos hacían conjeturas. Pero nadie podría haber imaginado lo que estaba enterrado bajo sus capas de piedra, hasta que los arqueólogos rompieron el suelo en las décadas de 1980 y 2000. Lo que encontraron no solo fue inesperado, fue inquietante. Ocultas bajo los cimientos del templo, había una serie de cámaras y fosas selladas por siglos, cada una llena de restos humanos cuidadosamente dispuestos. No eran los resultados caóticos de una guerra o una epidemia. Eran sacrificios deliberados, sistemáticos, rituales, fríos. Las víctimas, más de 200, eran jóvenes, muchos entre los 15 y 25 años. Algunos llevaban collares hechos de mandíbulas humanas. Otros tenían las manos atadas a la espalda. Unos pocos estaban decapitados. Cuchillos de obsidiana, afilados y negros como la noche, estaban esparcidos cerca, las herramientas inconfundibles del sacrificio ritual. Y aquí es donde se pone aún más oscuro. La disposición de los cuerpos seguía patrones geométricos y simbólicos. No fueron enterrados al azar. Fueron colocados en cuadrantes, direcciones cardinales, posiblemente para reflejar el cosmos. Incluso el número de cuerpos tenía significado. No se trataba solo de la muerte. Se trataba de una muerte con sentido. Ofrendas rodeaban a las víctimas. Huesos de jaguar, serpientes, conchas exóticas del lejano Golfo de México, figurillas y cuchillas de obsidiana que nunca habían sido usadas en batalla. Esto no era un castigo. Era un regalo. Estos jóvenes, probablemente guerreros, habían sido seleccionados no para morir con deshonra, sino para morir como parte de algo trascendental. Para los teotihuacanos, el simple acto de construir un templo podía requerir sacrificio humano. Era como si cada piedra tuviera que ser consagrada con sangre, cada nivel elevado solo después de haber hecho una ofrenda. Cuanto más se excava, más sacrificios aparecen. En una cámara, los arqueólogos descubrieron túneles elaborados llenos de mercurio y mica, materiales asociados con el inframundo. El suelo brillaba como el agua. ¿Era esto un pasaje simbólico hacia la tierra de los muertos? Un espejo del cielo nocturno. Cuanto más se excavaba, más se sentía que el templo no fue construido sobre la muerte, sino diseñado para encerrarla. La sangre no manchó la piedra por accidente. La piedra estaba destinada a contener la sangre. Y todo era para los dioses. Mira de cerca el templo de la serpiente emplumada, y notarás algo extraño, algo inquietante. No simplemente se posa sobre el paisaje. Se alinea con el universo. Teotihuacán no fue construida al azar. Toda la ciudad fue trazada siguiendo ejes cósmicos precisos. Su calzada de los muertos corre en un ángulo de 15 respecto al norte verdadero. No es un error, sino un ajuste deliberado, posiblemente para alinearse con la puesta del cúmulo estelar de las Pléyades o con el Sol en fechas rituales específicas. El templo de la serpiente emplumada está alineado exactamente con esta avenida, anclado en un gran plano celestial. ¿Pero por qué? ¿Con qué intentaban alinearse? Arqueólogos y arqueoastrónomos lo han debatido durante décadas. Algunos sugieren que el templo se alinea con el amanecer del equinoccio. Otros creen que se conecta con Venus, el planeta más sagrado para las civilizaciones mesoamericanas, a menudo asociado con la guerra, el sacrificio y el renacimiento. Cuando Venus salía o se ponía, se declaraban guerras, se hacían ofrendas y los templos se activaban con fuego ritual. Incluso las dimensiones del templo parecen intencionales. La repetición del número 7, el número de cuerpos planetarios visibles, aparece en sus plataformas escalonadas. Hay simetría, ritmo, y una comprensión asombrosa tanto de las matemáticas terrestres como de los ciclos cósmicos. Y bajo la superficie, hay más pistas. En 2003, los arqueólogos descubrieron un túnel bajo el templo. No era un pasadizo rudimentario, sino un mundo subterráneo deliberadamente construido. Las paredes alguna vez estuvieron cubiertas de pirita en polvo, un mineral brillante que habría reflejado la luz como si fuera luz estelar. Combinado con charcos de mercurio y paredes revestidas de mica, el túnel parecía diseñado para replicar el cosmos mismo. Caminar por él sería como viajar por la Vía Láctea. Un viaje simbólico hacia el inframundo, o tal vez, hacia el renacimiento. ¿Era este templo no solo un lugar de sacrificio, sino una máquina cósmica? ¿Un portal que alineaba la tierra, el cielo y el mundo espiritual? Algunos estudiosos creen que Teotihuacán concebía el tiempo como circular,
no lineal. Cada ritual, cada construcción, cada sacrificio no era un evento único. Era parte de un ciclo eterno, la muerte llevando al renacimiento, el sacrificio alimentando la renovación. Las alineaciones del templo podrían haber servido para predecir movimientos celestes, coordinar cosechas y, más importante aún, determinar cuándo ofrecer sangre. El templo de la serpiente emplumada no solo observaba las estrellas. En Tenebrahaburos, el templo de la serpiente emplumada no era solo un faro espiritual. Era un arma política. Su diseño mismo buscaba abrumar, intimidar, recordarle a todo espectador, local o extranjero, quien tenía el poder en Teotihuacán. Imagina estar de pie en su sombra hace 1,800 años. Tú, un visitante de una ciudad-estado más pequeña, llegarías a la Calzada de los Muertos, ya impresionado por la escala monumental de Teotihuacán. Pero al llegar al templo de la serpiente emplumada, te detienes. Las cabezas de serpiente te miran fijamente, con los colmillos expuestos. Símbolos de jaguar rugen desde la piedra. La plaza frente al templo alguna vez albergó reuniones masivas, no solo para celebrar, sino para rituales públicos. Quizás incluso presenciarías un sacrificio. La élite gobernante de Teotihuacán entendía algo crucial. El miedo es poder. Y nada provoca más miedo que la ira divina. Al orquestar ejecuciones rituales a plena luz del día, rodeadas de símbolos cósmicos e imágenes de muerte, enviaban un mensaje claro. Los dioses están con nosotros, y no tememos alimentarlos. Pero esto no era caos. Era teatro. Sacerdotes con penachos emplumados y máscaras de obsidiana cantaban, danzaban y derramaban sangre, convirtiendo el mito cósmico en una representación política. No se trataba solo de complacer a los dioses. Se trataba de recordarle a todos los presentes que los gobernantes de la ciudad tenían acceso directo a lo divino. Solo ellos podían abrir los cielos o invocar la lluvia, proteger al pueblo o destruir a sus enemigos. Incluso la arquitectura ayudaba a reforzar esta propaganda. Desde los niveles superiores del templo, los líderes podían mirar hacia abajo, dominando la plaza. Controlaban no solo el relato, sino también el espacio físico donde se desarrollaba. El pueblo miraba hacia arriba, a los dioses, a los gobernantes, a los sacrificios, y sabían cuál era su lugar. Y para los forasteros, Teotihuacán no necesitaba conquistar con espadas. Conquistaba con símbolos. Dignatarios visitantes regresaban a casa contando historias de asombro y terror. Hablaban de las serpientes emplumadas, de las avenidas interminables, de los rituales de sangre que teñían el cielo de rojo. En un mundo donde los dioses gobernaban a través del miedo, Teotihuacán se posicionó como su portavoz elegido. Y el templo de la serpiente emplumada era su voz más poderosa. En su apogeo, Teotihuacán fue el corazón de Mesoamérica, una ciudad de fuego y piedra, de dioses y sangre, una ciudad que parecía destinada a durar para siempre. Pero alrededor del año 550 después de Cristo, algo cambió. Algo se rompió. Y el silencio que siguió fue tan escalofriante como las cabezas de serpiente de piedra del templo. La caída de Teotihuacán no fue ruidosa ni gloriosa. Fue gradual y luego repentina. Las señales de tensión comenzaron a aparecer décadas antes. Señales de que el motor cósmico empezaba a fallar. La evidencia apunta a un largo periodo de sequía, fallas en las cosechas y agitación social. Los mismos sistemas que habían sostenido esta gran ciudad, el poder centralizado, el dominio religioso, el orden cósmico, comenzaron a resquebrajarse bajo presión. Y entonces vino el fuego. Los arqueólogos han descubierto capas de ceniza y quemaduras generalizadas en complejos de élite, templos y edificios administrativos. Incluidos indicios de destrucción violenta en el templo de la serpiente emplumada. Lo extraño es que las zonas residenciales de clases bajas quedaron, en su mayoría, intactas. Esto no fue una invasión externa. Fue un levantamiento, una rebelión, posiblemente desde dentro. Las mismas personas que antes observaban los sacrificios con asombro, quizás se alzaron contra sus reyes sacerdotes. El templo de la serpiente emplumada, antes símbolo de autoridad divina, fue saqueado. Las esculturas fueron desfiguradas. Se encendieron incendios. Los espacios rituales fueron profanados. Y luego, silencio. Teotihuacán no fue abandonada por completo de la noche a la mañana, pero perdió su alma. Las redes comerciales colapsaron.
La producción artística cesó. Los grandes rituales se detuvieron. La élite gobernante desapareció. El templo ya no hablaba. Y sin embargo, el misterio solo se profundizó. Porque aunque la ciudad se desvaneció, su memoria perduró. Siglos después, los aztecas llegaron al Valle de México y se toparon con sus ruinas. Quedaron asombrados. Creyeron que los dioses habían construido ese lugar. Lo llamaron Teotihuacán, el lugar donde nacen los dioses. Crearon sus propios mitos en torno a sus pirámides, lo reverenciaron como tierra sagrada, incluso sin tener idea de quiénes fueron sus verdaderos constructores. Para ellos, el templo de la serpiente emplumada no era una ruina. Era un relicario de la verdad divina. Pero la ironía permanece. La ciudad más poderosa de su tiempo, construida sobre el orden cósmico y la sangre, desapareció sin una sola palabra escrita, sin un registro final, dejando atrás solo piedra y preguntas. Los dioses, al parecer, se habían quedado en silencio. Durante más de 1000 años, el templo de la serpiente emplumada permaneció sepultado bajo capas de polvo, ceniza volcánica y silencio. Los lugareños lo evitaban. Los campesinos araban alrededor. Y el mundo lo olvidó. Hasta que llegó la era moderna de la arqueología y abrió los secretos enterrados en su corazón. A principios del siglo XX, arqueólogos mexicanos comenzaron a excavar Teotihuacán. Lo que encontraron fue asombroso. Una ciudad perfectamente diseñada, mucho más antigua que los aztecas. Pero no fue hasta las décadas de 1980 y 2000 que el templo en sí empezó a revelar sus secretos más íntimos y más escalofriantes. Uno de los descubrimientos más dramáticos ocurrió en 2011, cuando investigadores desenterraron un túnel sellado bajo el templo de la serpiente emplumada. Había sido deliberadamente clausurado casi 1,800 años antes, como si quisieran impedir que alguien entrara alguna vez. Después de años de excavación, los científicos desenterraron un corredor cósmico, un inframundo simbólico forrado de pirita para imitar un cielo estrellado, con pozos de mercurio líquido y miles de objetos rituales. Estatuas de jade, pelotas de hule, cuchillas de obsidiana e incluso máscaras talladas en madera. No se sentía como una tumba, sino como un mensaje. ¿Por qué los antiguos constructores se habrían esforzado tanto? ¿Qué trataban de preservar o esconder? Algunos expertos creen que el túnel se utilizaba en rituales de iniciación. Otros sugieren que simbolizaba la creación del mundo. Un útero mitológico donde nacían los dioses, donde se forjaban los reyes, donde el orden divino se negociaba entre los humanos y el cosmos. El mercurio, antes considerado solo tóxico, podría haber representado el agua, o el velo fluido entre los mundos. Y entre todos esos fragmentos resplandecientes, había un susurro persistente. La serpiente emplumada seguía ahí, no solo como mito, sino como presencia. En murales, en relieves, en la propia geometría del templo. La serpiente no había desaparecido. Se había enrollado hacia adentro, hasta los huesos de la ciudad, esperando ser redescubierta. Y con cada excavación, con cada mandíbula desenterrada o adorno dorado hallado, nos acercamos un poco más a su mensaje, uno tallado no en palabras, sino en piedra, sacrificio y sombra. La ciencia moderna nos ha dado rayos X, drones y radares de penetración terrestre. Pero incluso con todas nuestras herramientas, una verdad permanece. El templo aún guarda secretos. Hoy, el templo de la serpiente emplumada se alza como un monumento inquietante, no solo a una civilización desaparecida, sino a una forma de pensar que fusionaba poder, cosmos y muerte en un sistema irrompible. Los turistas toman fotos. Los niños corren junto a las cabezas de serpiente talladas en piedra. Pero el suelo bajo sus pies está empapado de 1000 historias no contadas y más de 200 sacrificios humanos documentados. Y aún así, el templo perdura. Su legado no es solo arquitectónico. Es psicológico, espiritual, cultural. La serpiente emplumada, ese dios paradójico del cielo y la tierra, continuó evolucionando. Fue adoptado por los toltecas, y luego renacido por los aztecas como Quetzalcóatl, donde su mito tomó un tono más amable. El portador del conocimiento, el dios que lloró por la humanidad, el que juró regresar. Esta reinterpretación del dios serpiente demuestra que los mitos no mueren, se transforman. Incluso en el México moderno, los ecos de la serpiente emplumada persisten en el arte, en los murales,
en la literatura y en la identidad nacional. La imagen del templo ha aparecido en monedas, sellos postales e incluso en edificios gubernamentales. Se ha convertido en símbolo de misterio, de brillantez precolombina y del mundo espiritual indómito que alguna vez palpitó en Mesoamérica. Pero hay otro legado, uno menos visible y más incómodo. El templo de la serpiente emplumada nos obliga a confrontar el precio de la creencia. Plantea preguntas difíciles. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano para sentirse conectado con lo divino? ¿Qué sucede cuando el poder y la religión se vuelven indistinguibles? ¿Puede la belleza coexistir con el terror? En muchos sentidos, el templo no es solo un sitio histórico. Es un espejo, una reflexión de nosotros mismos. Nuestra fascinación por la vida después de la muerte, nuestra hambre de significado, nuestra capacidad para construir monumentos de una belleza asombrosa y mancharlos con sangre. El templo nos enseña que la grandeza viene con sombras, que las civilizaciones pueden elevarse a alturas imposibles mientras entierran sus secretos bajo las piedras. Y quizá por eso seguimos regresando, no solo para visitarlo, sino para entender. Porque, en el fondo, sabemos que la serpiente aún está observando. No para atacar, sino para recordarnos. Recordarnos lo que alguna vez fuimos y lo que todavía podríamos ser. Antes de hablar con palabras, hablábamos con ritmo. Hace decenas de miles de años, mucho antes de la invención de la escritura, incluso antes del nacimiento del lenguaje mismo, los primeros humanos comenzaron a crear algo que solo podía describirse como sonido con intención. No era habla, no era melodía, era ritmo. Una mano golpeando corteza hueca. Un palo tocando una piedra. Un pie pisando la tierra con cadencia. En algún lugar dentro de esa repetición ancestral, surgió algo mágico, el primer latido de tambor. No se le llamaba música. No se le llamaba nada. Pero se sentía como algo. Como comunicación. Como movimiento. Como emoción tomando forma. Los antropólogos han descubierto evidencia de instrumentos de percusión primitivos que datan de hace más de 30,000 años. Probablemente estaban hechos de materiales naturales, troncos de árboles, calabazas ahuecadas, pieles de animales estiradas. Nada elaborado, nada conservado. Pero esos tambores rudimentarios no eran juguetes ni distracciones sin propósito. Cumplían funciones reales. Advertir, convocar, connector. Imagina a una tribu dispersa en medio de un bosque denso. Un solo golpe de tambor a lo lejos, y los demás sabían, viene el peligro. O ha comenzado una celebración. O los dioses están escuchando. Los primeros tambores no eran solo herramientas. Eran extensiones del cuerpo humano, un latido hecho externo, un pulso que podía sentirse al otro lado del valle. Tocar el tambor no era algo que uno simplemente observaba o escuchaba. Era algo en lo que se participaba. Juntos, alrededor del fuego, bajo las estrellas, en cuevas donde el eco hacía vibrar el propio aire. Estos ritmos ancestrales se convirtieron en un lenguaje de emoción, alegría, dolor, advertencia, esperanza, todo expresado no con sílabas ni símbolos, sino con sonido en patrones. Antes de que se tallaran las primeras flautas, antes de que se soñara con instrumentos de cuerda, el tambor ya estaba vivo, anclándonos en el tiempo, dando forma al ritual y uniendo a los individuos en tribus. De esa manera, el tambor se convirtió en el primer instrumento de la humanidad. Y quizás en su primera forma de identidad colectiva. No importaba en qué parte del mundo viviera la gente, todos crearon algo para golpear, algo para percutir, algo para marcar el momento. Porque incluso cuando no teníamos palabras, teníamos ritmo. Y ese ritmo lo era todo. En la cuna de la civilización humana temprana, los tambores no eran solo instrumentos. Eran voces sagradas. Cada tribu, cada cultura, cada rincón de la tierra desarrolló su propio ritmo. Pero el propósito era casi universal. Comunicarse con lo invisible. En África, donde surgieron algunos de los primeros tambores del mundo, el ritmo estaba profundamente entrelazado con la vida, la muerte y los ancestros. El djembe, tallado en un solo tronco y cubierto con piel de cabra, se creía que contenía 3 espíritus: el del árbol del que fue tallado, el del animal cuya piel le daba voz, y el del artesano que le dio vida. Tocado en círculos, el djembe no solo acompañaba rituales, era el ritual. Y estaban también los tambores parlantes,
capaces de imitar el habla humana mediante el tono y la entonación. En África Occidental, estos tambores transmitían mensajes a través de kilómetros, comunicando noticias, advertencias, nacimientos y muertes de una aldea a otra. Mucho antes del teléfono, los humanos ya estaban transmitiendo sus mensajes a través del paisaje con tambores. Al otro lado de los océanos, las tribus nativas americanas trataban al tambor como a un ser vivo. Era el latido del corazón de la madre tierra, tocado en ceremonias para honrar a los ancestros, invocar la sanación o guiar las almas de los muertos. El gran tambor pawuo, tocado por un círculo de tamborileros, era tanto un motor musical como espiritual, un pulso comunal que alineaba a los humanos con la naturaleza y el espíritu. En Australia, los aborígenes usaban palos de percusión y pisadas rítmicas durante el tiempo del sueño, una era mítica de creación. En el Ártico, los chamanes inuit golpeaban tambores de marco para entrar en estados de trance, buscando visiones o comunicándose con espíritus durante los largos y oscuros inviernos. Esto no eran espectáculos. Eran actos de supervivencia, sanación, narración y conexión. Tocar, el tambor, era recorder. Tocar el tambor era pertenecer. Y siempre era comunal. Los tambores reunían a las personas en círculos sagrados, sincronizando corazones e intenciones. Sin partituras. Sin escenario. Solo cuerpos en movimiento, manos golpeando, almas agitándose, todas unidas por el ritmo. No importaba en qué lugar del mundo estuvieras. Si escuchabas un tambor a lo lejos, sabías que algo sagrado estaba ocurriendo. Algo que las palabras por sí solas jamás podrían expresar. De los círculos sagrados a los campos de batalla ensangrentados, el tambor siempre ha hablado. A veces con consuelo, y a veces con mando. A medida que las sociedades humanas evolucionaron en reinos e imperios, los tambores se transformaron en herramientas de dominación, instrumentos de orden y armas de temor. Los primeros ejércitos no tenían radios ni megáfonos. Tenían tambores. En la antigua China, enormes tambores llamados bo se golpeaban para coordinar tropas a través de vastos terrenos. Con un solo estruendo resonante, los comandantes podían señalar una carga, una retirada o una maniobra de flanqueo. Estos tambores no solo eran ruidosos, eran estratégicos. Cada ritmo significaba algo específico, y los soldados entrenados sabían cómo escucharlo, incluso en medio del caos de la batalla. En Mesopotamia, los tambores de los templos se usaban para anunciar a los gobernantes y convocar al público. Pero en tiempos de conflicto, resonaban por las murallas de las ciudades, aterrando a los enemigos con un estruendo profundo e implacable. No era solo percusión. Era guerra psicológica. Cuando marchaban los romanos, llevaban consigo el tímpano, un tambor de marco usado en procesiones y por cultos como el de Cibeles. Aunque no era un instrumento de batalla como las trompetas o los estandartes, tenía un poder simbólico, un sonido de imperio, disciplina y orden. Pero ningún ejército utilizó los tambores como lo hicieron los otomanos. Sus bandas meter, las primeras orquestas militares conocidas del mundo, desataban una tormenta abrumadora de tambores, platillos y trompetas antes de las batallas. El golpeteo implacable de los cos, timbales gigantes, y los dabul, tambores bajos de doble parche. Infundía terror en los corazones de las fuerzas enemigas. Algunos relatos europeos describen soldados congelados por el pánico antes incluso de ver a los otomanos, paralizados por el sonido. Los tambores también imponían poder fuera del campo de batalla. En las cortes reales de Asia, África y Europa, los conjuntos de percusión anunciaban llegadas, marcaban coronaciones y acompañaban rituales políticos. Golpear un tambor era declarar: el poder está presente. Incluso los esclavizados en América usaron los tambores como herramientas de resistencia. En las plantaciones, la comunicación rítmica mantenía viva la cultura y ayudaba a orquestar rebeliones secretas. El tambor, incluso bajo presión, se negó a ser silenciado. Así que, ya fuera para señalar derecho divino, disciplina militar o puro terror, el tambor siempre ha llevado un mensaje. Aquí está quien manda. Aquí está quien marcha. Y este es el ritmo del poder. A medida que las civilizaciones se expandían por los continentes, también lo hacían sus ritmos, evolucionando en forma, propósito y filosofía. En Oriente, los tambores se convirtieron en herramientas de precisión, espiritualidad y ceremonia. En Occidente, se inclinaron hacia el poder militar
eventualmente, la grandeza orquestal. Dos mundos, dos caminos, un solo latido. En la India, el tambor se convirtió en un instrumento sagrado del lenguaje divino. La tabla, con sus tonos nítidos y su gracia fluida, se utilizaba en la música clásica y en presentaciones devocionales. Pero era más que un acompañamiento, era una conversación. Cada golpe tenía un nombre, un significado, una identidad silábica. La percusión india no era solo rítmica, era poesía hablada, entrenada durante décadas. El intérprete de tabla no era solo un músico, era un lingüista del ritmo. En Japón, surgió el tambor taiko como un gigante ceremonial, tocado en rituales sintoístas, en el teatro y en la guerra. El taiko requería no solo habilidad técnica, sino también disciplina física. Los tamborileros se movían con precisión marcial, con posturas firmes como guerreros. En los festivales, el retumbar del taiko resonaba por los valles montañosos. Se creía que alejaba a los espíritus malignos y llamaba a los dioses a la tierra. Mientras tanto, en Indonesia, el tambor kendang guiaba los flujos hipnóticos de las orquestas gamelán, dirigiendo a bailarines y músicos en ceremonias sagradas de los templos. Estos ritmos eran estratificados, entrelazados y celestiales, un reflejo sonoro de la armonía cósmica. Al otro lado del mundo, en Europa, los tambores tenían una historia distinta. Durante la Edad Media eran principalmente utilitarios, para señalar a los soldados, marcar el tiempo o imponer disciplina. No fue sino hasta el Renacimiento y el Barroco que los tambores comenzaron a entrar en la música formal. Incluso entonces, se mantenían en segundo plano, tronando con tono grave bajo la fanfarria real o resonando en las grandes catedrales. En esta divergencia, se revelan dos filosofías. Oriente veía el ritmo como arte y espíritu, algo vinculado a la respiración, el canto y la meditación. Occidente lo veía como estructura y fuerza, una herramienta para reunir, marchar y medir. Pero ambos entendían el poder esencial del tambor: moldear el tiempo, dictar el ritmo, elevar el ritual, conectar a los seres humanos de formas que trascienden el lenguaje. Ya fuera en Oriente u Occidente, sagrado o estratégico, el tambor seguía siendo central. Siempre escuchando, siempre hablando. Desde templos en la cima de montañas hasta claros en la selva, desde hogueras en el desierto hasta catedrales iluminadas con velas, los tambores siempre han tenido un lugar donde lo humano se encuentra con lo divino. Mucho antes de que la religión organizada echara raíces, el ritmo ya era un lenguaje sagrado, una forma de orar, de invocar, de trascender. En África, los tambores no eran solo instrumentos, eran seres espirituales. En las tradiciones yoruba, por ejemplo, el tambor bata se usaba para comunicarse con los orisas, los dioses y los espíritus ancestrales. Los tamboreros no eran intérpretes, eran sacerdotes. Los ritmos que tocaban eran oraciones codificadas, una invitación para que los dioses descendieran y bailaran entre los vivos. Cada patrón tenía un propósito, cada golpe, una dirección. En el hinduismo, el tambor aparece incluso en manos de los dioses. La deidad Shiva, en su forma de Nataraja, baila la danza cósmica de la creación y la destrucción con un pequeño tambor en forma de reloj de arena en la mano, el damaru. Su ritmo representa el pulso del universo mismo. Del silencio al sonido, del vacío a la forma, el tambor es un latido divino. En el budismo, el tambor ritual de marco se utiliza en cantos monásticos y ceremonias de meditación. Sus golpes lentos y suaves guían la respiración y la conciencia, actuando como un metrónomo para el alma. No es ruidoso, no es agresivo, simplemente le recuerda al practicante volver, una y otra vez, al momento presente. En todo el continente americano, las tribus indígenas usan tambores en búsquedas de visión, layes de sudoración y ceremonias de sanación. El ritmo es constante, estable, imitando el latido del útero, ayudando a los participantes a entrar en estados de trance o conectarse con espíritus ancestrales. En estos espacios, el tambor no solo acompaña la oración. Es la oración. Incluso dentro del cristianismo, donde el ritmo a menudo fue reprimido, el tambor aún encontró un rol sagrado. En las tradiciones del gospel, particularmente en las iglesias afroamericanas, los tambores se convirtieron en un medio de alabanza y poder, un latido detrás de las voces elevadas en devoción, un recordatorio de lucha, esperanza y del ritmo divino en cada vida. Sin importar la fe,
el ritual o el dios invocado, el tambor ha estado allí, no como decoración, sino como un recipiente de energía, intención y de los misterios que no podemos expresar con palabras. Porque cuando las palabras fallan en la adoración, el ritmo permanece. Y lo divino siempre escucha. Durante miles de años, los tambores fueron instrumentos solitarios. Un cuerpo, un sonido, un propósito. Pero en el corazón de la era industrial, ocurrió algo revolucionario. En fábricas, calles y salas de música, la percusión fue reimaginada. Y para principios del siglo XX, múltiples tambores ya no estaban dispersos sobre un escenario. Se unieron, formando algo completamente nuevo, la batería. Nació de la necesidad. A finales del siglo XIX, las bandas militares y de teatro necesitaban varios percusionistas para tocar el bombo, la caja, los platillos y los bloques de madera, cada uno a cargo de una persona diferente. Pero el espacio era limitado y los presupuestos aún más. Así que los bateristas comenzaron a combinar instrumentos en un solo conjunto que pudieran tocar ellos mismos. Para 1909, se patentó el primer pedal para bombo. Un baterista ahora podía golpear un tambor enorme con un pie, dejando sus manos libres para hacer más. La idea prendió como fuego. Durante las siguientes décadas, los bateristas agregaron hi-hats, toms, cencerros y platillos ride, creando un set capaz de imitar toda una sección de percusión, todo desde un solo asiento. Lo que emergió fue más que una herramienta. Fue el trono del baterista. Y entonces llegó el jazz. En clubes llenos de humo y salones de baile clandestinos de Nueva Orleans y Chicago, la batería cobró vida explosivamente. Los bateristas de jazz no solo marcaban el tiempo, tocaban la batería como una voz, con síncopas, swing y sensibilidad. Leyendas como Gene Krupa y Buddy Rich convirtieron la batería en un instrumento principal. El ritmo se volvió narrativa. A medida que el jazz evolucionó hacia el rock, la batería se volvió más fuerte, más pesada, más poderosa. Las décadas de 1960 y 1970 vieron cómo los sets crecían con múltiples toms, platillos esplas y pedales dobles para bombo. Bateristas como John Bonham, Neil Peart y Kate Moon llevaron al límite la resistencia y la creatividad. El baterista ya no estaba en el fondo. Ahora era el motor. Hoy en día, la batería es un elemento básico a nivel global. Desde iglesias de gospel hasta escenarios de EDM, desde garajes punk hasta giras mundiales. Y aunque los kits digitales y las cajas de ritmos están en auge, la fisicalidad de una batería en vivo, las baquetas, los parches, el sudor, sigue siendo insustituible. Es un símbolo del ritmo moderno, una fusión de siglos, donde la tradición se encuentra con la innovación, y donde un solo baterista puede hablar con 10 voces a la vez. El mundo late en miles de dialectos, y también lo hacen sus tambores. De continente a continente, de cultura a cultura, el tambor ha tomado formas incontables, cada una con una identidad, sonido y propósito únicos. No son solo instrumentos. Son firmas culturales, fabricadas con materiales locales, moldeadas por manos locales y empapadas en los ritmos de la vida cotidiana. En África Occidental, el djembe sigue siendo el latido central de las reuniones comunitarias. Habla con palmadas agudas y tonos graves profundos, diseñado para contar historias y provocar conversación espontánea. A su lado, el dundum proporciona el pulso fundamental, un ancla rítmica alrededor de la cual los demás pueden bailar. En África, un conjunto de tambores no es solo música. Es una conversación entre espíritus, ancestros y los vivos. En Medio Oriente, la darbuka, un tambor en forma de cáliz hecho de arcilla o metal, entrega ritmos ágiles y precisos, esenciales para la danza del vientre y la música clásica árabe. Su voz es aguda y articulada, exige precisión del intérprete y movimiento de quien escucha. A lo largo del Caribe y América Latina, los tambores cuentan una historia diferente, una nacida de la resiliencia y la fusión. La conga, el bongo y los timbales reflejan la mezcla de influencias africanas, indígenas y españolas. En Cuba, los sagrados tambores batá se usan en rituales de la santería, cada tambor hablando un lenguaje divino ligado a los orisas. En Brasil, el estruendo del surdo y el cuica impulsa los desfiles de samba por las calles, infundiendo alegría en la protesta, la oración y el carnaval. En India, el mridangam y la tabla dominan la música clásica del sur y del norte, respectivamente.
Estos tambores son tan precisos que se afinan a una nota específica, borrando la línea entre ritmo y melodía. Cada movimiento de los dedos importa. Cada golpe carga siglos de tradición. Luego está el tambor de marco, uno de los más antiguos de la historia humana, que aparece en todo, desde el daf persa hasta el bodrán irlandés, desde herramientas chamánicas hasta conjuntos de música folclórica. Tocando con las yemas de los dedos, mazos o escobillas, es prueba de que incluso la simplicidad puede ser sagrada, que los une a todos. El propósito, ya sea guiando la danza, la sanación, el ritual o la revolución, cada tambor refleja el alma de su pueblo. Sus ritmos cargan geografía, historia e identidad. La familia global del tambor no solo es diversa, es universal. Porque no importa a dónde vayas, la tierra aún resuena con ritmo. Al llegar al final del siglo XX, el sonido de los tambores empezó a cambiar, no en ritmo, sino en textura. Lo físico dio paso a lo programable. Las palmas sudorosas, las baquetas de madera, las yemas endurecidas por el uso, todas comenzaron a compartir espacio con circuitos, pads y software. Había llegado la era de los tambores digitales. Comenzó en los años 70 con primitivas cajas de ritmos. Dispositivos tempranos como el Rhythmicon y el Roland CR78 usaban circuitos analógicos para simular ritmos básicos. Al principio, sonaban robóticos, incluso torpes. Pero los músicos vieron otra cosa: consistencia, control y posibilidades infinitas. Y entonces llegó la revolución. En 1980, Roland lanzó la TR-808, una caja de ritmos tan icónica que su bombo profundo y retumbante y su redoblante nítido terminarían definiendo géneros enteros. El hip hop, el techno, el electro y el trap nacieron, en parte, de su pulso sintético. Ya no se trataba de imitar tambores acústicos. Se trataba de crear sonidos completamente nuevos. A medida que el audio digital progresó, también lo hicieron las herramientas. Kits de batería electrónica como los V-Drums de Roland permitieron a los bateristas tocar de forma natural mientras activaban miles de tonos ampliados o sintetizados. Los artistas ahora podían ensayar en silencio, grabar sin micrófonos y cambiar de kit de batería con solo presionar un botón. Y con las computadoras llegaron las estaciones de trabajo de audio digital, de AWS, como Ableton, FL Studio y Logic. Ahora, cualquiera con una laptop podía construir ritmos complejos, superponiendo bombos, redoblantes, hi-hats y subgraves en vastas arquitecturas sonoras. El finger drumming en Pulse MIDI se convirtió en una forma de arte propia. Algunos temieron que este cambio significara la muerte de la batería tradicional, el reemplazo del sentir humano por la precisión fría. Pero eso no ocurrió. En su lugar, emergió la hibridez. Bateristas acústicos comenzaron a integrar triggers y samples en sus kits. Productores empezaron a superponer baterías tocadas por humanos con ritmos de máquina. Lo orgánico y lo sintético encontraron un ritmo común. Los tambores digitales no borraron el pasado. Lo reimaginaron. Y hoy vivimos en un mundo donde una sola persona, desde su habitación, puede crear ritmos que antes requerían orquestas enteras, donde los antiguos grooves de África, Asia y América pueden ser sampleados, retorcidos y revividos en pistas de baile iluminadas por neón. Las herramientas han cambiado, pero el propósito sigue siendo el mismo: mover cuerpos, moldear el tiempo, hacer que el silencio hable. A lo largo de cada era, cada imperio y cada evolución tecnológica, hay algo que nunca ha cambiado. El tambor sigue siendo nuestra voz más antigua y duradera. Desde los círculos de fuego antiguos hasta las salas de conciertos modernas, desde los rituales sagrados hasta las pistas de baile digitales, el tambor nunca ha sido solo música. Se trata de conexión, con nosotros mismos, con los demás, con algo más grande. Es el latido que todos compartimos. No metaphoricamente, literalmente. Porque incluso antes de nacer, acurrucados en el útero, el primer ritmo que escuchamos es el del corazón de nuestra madre. Constante, seguro, vivo, y cuando la vida comienza, perseguimos ese ritmo para siempre. El tambor ha sido nuestro compañero en la alegría y en la guerra, en la adoración y en la protesta. Ha marchado junto a reyes y se ha alzado con los rebeldes. Ha resonado en templos y en túneles del metro. Habla todos los idiomas, porque es un idioma. Uno que pasa por alto el pensamiento y habla directamente al cuerpo, a los huesos,
a la sangre. En momentos de duelo, tocamos el tambor para llorar. En momentos de éxtasis, lo tocamos para celebrar. Y en los espacios silenciosos entre ambos, lo tocamos para recordar quiénes somos. Hoy, la percusión sigue evolucionando. Puedes encontrar músicos callejeros con handpan tejiendo ritmos de nueva era en las esquinas de las ciudades. Comunidades indígenas preservando tradiciones ancestrales de tambor pese a todas las adversidades. Tamborileros de estadios uniendo multitudes al unísono. Niños golpeando ollas y sartenes con una alegría instintiva. Incluso la inteligencia artificial está aprendiendo ritmo. Pero ningún algoritmo puede replicar el alma humana detrás de un solo golpe imperfecto. Porque el ritmo no solo se cuenta, se siente. Y quizás por eso el tambor ha sobrevivido a imperios y modas. Porque, en el fondo, todos anhelamos ese ancla en el tiempo, ese pulso compartido que nos dice que estamos aquí. Juntos. Ahora. No importa cuán avanzados se vuelvan nuestros instrumentos, o cuán virtuales sean nuestras experiencias, siempre habrá algo profundamente terrenal en piel sobre piel, palo sobre cuero, manos sobre madera. Un golpe, un respiro, un comienzo. El tambor no es una reliquia del pasado. Es un recordatorio de que siempre estuvimos destinados a movernos en ritmo, a escuchar, a sentir, a tocar. Y mientras la humanidad exista, el tambor nunca guardará silencio. Antes de que Manhattan se convirtiera en un bosque de vidrio y acero, era una isla de sombras, no proyectadas por torres, sino por campanarios de iglesias y tejados inclinados. A principios del siglo XIX, el horizonte apenas existía. La ciudad se aferraba a la punta sur de la isla, una extensión densa de casas adosadas de ladrillo, tiendas con estructuras de madera y caminos de tierra apisonada. Los edificios rara vez superaban 5 o 6 pisos. No porque faltara ambición, sino porque la gravedad tenía la última palabra. Cuanto más alto el edificio, más peso debía soportar. Y con piedra y ladrillo, la altura tenía un precio muy alto. Las paredes debían ser más gruesas en la base para sostener los niveles superiores, lo que dejaba menos espacio interior y requería cimientos enormes. Construir en alto era construir pesado, y lo pesado no tenía sentido financiero. Así que la ciudad creció horizontalmente, extendiéndose hacia el norte a lo largo de una cuadrícula que se había planificado en 1811, uno de los planos urbanos más audaces de su tiempo. Pero debajo de esa cuadrícula, bajo las capas de adoquines y tierra, Manhattan guardaba un arma secreta, roca madre. Profunda, densa e inquebrantable. La columna vertebral de granito que corría bajo la isla algún día sostendría algunas de las estructuras más altas de la historia humana. Pero por ahora, permanecía en silencio, intacta, esperando. La vida en el Manhattan de principios del siglo XIX era ruidosa pero firme. El comercio bullía en el puerto, los barcos llenaban los muelles y los caballos retumbaban por calles angostas. La economía crecía, la inmigración se disparaba y la isla rebosaba de energía. Pero aún así, la ciudad se mantenía pegada al suelo. El cielo permanecía intacto. Las únicas declaraciones verticales reales eran las iglesias, siendo Trinity Church la más prominente. Su aguja, completada en 1846, se elevaba a más de 280 pies, y por un tiempo fue la estructura más alta de Nueva York. Pero incluso eso era más símbolo que horizonte. Lo que nadie sabía entonces era que el futuro del perfil urbano no sería moldeado por piedra o madera, sino por hierro, acero y visión. Y no estaría limitado por el suelo. Se elevaría muy por encima de él. Manhattan aún no era una ciudad de torres, pero el escenario ya se estaba preparando. La isla estaba lista. El sueño se estaba formando, y pronto el horizonte comenzaría a estirarse. Durante siglos, la gravedad fue la mayor arquitecta de Manhattan. Mantuvo los edificios bajos, las ciudades planas y la ambición humana atada a la tierra. Pero a mediados del siglo XIX, dos avances revolucionarían por completo el horizonte. Uno elevó a las personas, el otro elevó los edificios. El primero llegó en 1852, cuando un inventor llamado Elisha Otis presentó su revolucionario elevador de seguridad. En una demostración dramática en el Palacio de Cristal de Nueva York, Otis se paró sobre una plataforma suspendida muy por encima de una multitud. Ordenó que cortaran la cuerda. La multitud contuvo el aliento, pero la plataforma no cayó.
Un mecanismo oculto bloqueó el elevador en su lugar. Con ese solo y asombroso momento, Otis cambió las reglas de la altura. Hasta entonces, los pisos superiores de los edificios eran los más baratos. Nadie quería subir escaleras. Pero una vez que los elevadores se volvieron seguros y prácticos, esos pisos altos se convirtieron en espacio premium, ofreciendo luz, aire y estatus. La ciudad vertical, de pronto, tenía sentido económico. Pero poder mover personas hacia arriba no era suficiente. Los edificios todavía dependían de muros de carga, que se volvían más gruesos y engorrosos cuanto más altos eran. Ahí es donde llegó la segunda innovación, el esqueleto de acero. En las décadas de 1880 y 1890, los ingenieros comenzaron a utilizar estructuras de acero para soportar el peso de los edificios, lo que permitió que las paredes exteriores se convirtieran en delgadas cortinas en lugar de anclas estructurales pesadas. Este método, conocido como construcción con armazón de acero, le dio a los arquitectos una nueva libertad: construir tan alto como lo permitiera la estructura. De pronto, la altura ya no era un riesgo. Era una estrategia. La tecnología había llegado. Los materiales estaban disponibles. Y Manhattan, con su lecho rocoso sólido y una economía en auge, era el lienzo perfecto. La geografía ajustada de la isla fomentaba el pensamiento vertical, y su estatus como capital financiera significaba que todos, desde bancos hasta periódicos, querían su nombre visible entre las nubes. El elevador hizo accesible el cielo. El esqueleto de acero lo hizo edificable. Juntos, no solo cambiaron la arquitectura, redefinieron lo que una ciudad podía ser. Ahora, comenzaría la carrera. No hacia afuera, hacia arriba. A finales del siglo XIX, la ciudad de Nueva York ya no se conformaba con expandirse. Quería elevarse. El suelo estaba lleno. Las calles, saturadas. Y el único lugar que quedaba para construir era hacia arriba. Con la construcción de estructura de acero y el elevador ya establecidos, Manhattan se convirtió en un terreno de prueba y su horizonte en un campo de batalla para la ambición. Los primeros disparos se hicieron en la década de 1890. En 1890, el edificio del New York World, sede del imperio periodístico de Joseph Pulitzer, se alzó con 20 pisos sobre Park Row. Fue el edificio de oficinas más alto del mundo, brevemente. Para no quedarse atrás, el Park Row Building reclamó el título en 1899, alcanzando los 391 pies, unos 119 metros. Cada nueva torre era una declaración, no solo de riqueza, sino de visión. Construir más alto era anunciar: somos el futuro. Pronto, el horizonte comenzó a brotar con gigantes de acero. El Singer Building, terminado en 1908, se elevó a 612 pies, cerca de 187 metros, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo y en la primera estructura en superar la altura de la aguja de la iglesia Trinity, que había mantenido el récord por más de 50 años. Pero ni siquiera eso duraría. En 1913, el Woolworth Building se llevó la corona. Diseñado por el arquitecto Cass Gilbert y financiado en efectivo por el magnate minorista Frank W. Woolworth, se elevó 792 pies, unos 241 metros, en 55 pisos, en una impresionante muestra de belleza neogótica. Apodado la Catedral del Comercio, el Woolworth no solo era alto, era majestuoso, un sermón arquitectónico sobre el ascenso de Estados Unidos como potencia moderna. Pero esto no era solo una competencia arquitectónica. Era una guerra de marcas. Las corporaciones e instituciones competían por tener los edificios más altos y distintivos, torres que grabaran sus nombres en el cielo. Cada nueva altura era un titular, cada silueta un símbolo. El rascacielos se convirtió en el cartel publicitario definitivo, permanente, imponente, imposible de ignorar. Y debajo de todo eso, el ritmo del progreso latía sin descanso. Excavadoras a vapor cavaban cimientos en el granito. Remachadores martillaban acero día y noche. Inmigrantes y obreros del hierro se equilibraban sobre vigas a cientos de pies de altura sin arneses, solo con coraje y determinación. El horizonte ya no era algo teórico. Era real y estaba en ascenso. Mientras los años 20 rugían en Manhattan, el horizonte no solo comenzaba a ascender, sino a bailar. Esta fue la era del Art Deco, un tiempo en que la arquitectura no se trataba solo de altura, sino de estilo. La era del jazz vertió elegancia en el acero y la piedra,
y los edificios de Nueva York se convirtieron en íconos de movimiento, luz y energía. El más deslumbrante de todos fue el edificio Chrysler. Completado en 1930, alcanzó los 1,046 pies, unos 319 metros de altura, convirtiéndose brevemente en el edificio más alto del mundo. Encargado por el magnate automotriz Walter Chrysler, la torre no era solo un monumento al éxito corporativo. Era una sinfonía de diseño. Su aguja de acero inoxidable, construida en secreto y colocada en su lugar durante la noche, brillaba al sol como una corona. Águilas ornamentales, inspiradas en los adornos del capó de los automóviles, sobresalían de las esquinas como guardianes del futuro. Con sus curvas, chevrons y detalles de la era de las máquinas, el edificio Chrysler no solo tocaba el cielo, lo seducía. Pero la carrera no había terminado. A solo unas cuadras de distancia, otro titán se alzaba, el Empire State Building. Completado en 1931, durante lo más profundo de la Gran Depresión, se elevó hasta los 1,250 pies, unos 381 metros, arrebatándole el título a Chrysler y manteniéndolo durante casi 40 años. Construido en solo 410 días, con miles de trabajadores laborando entre viento, nieve y polvo de acero, el Empire State no era solo un edificio. Era un mensaje: Nueva York perdura. Mientras gran parte del país luchaba, Manhattan seguía elevándose, y sus edificios reflejaban la doble identidad de la época. Elegantes pero agresivos, optimistas pero competitivos. El estilo Art Deco capturaba esas contradicciones, geométrico pero lleno de gracia, moderno pero impregnado de mito. Las torres no eran solo funcionales. Estaban esculpidas, brillaban por la noche como faros de posibilidad. Y, sin embargo, bajo todo ese resplandor, había propósito. Estos rascacielos fueron construidos por varones y magnates que querían más que ganancias. Querían dejar un legado, un lugar permanente en el horizonte y en la historia. Para finales de los años 30, la silueta de Manhattan ya tenía forma. La ciudad ya no era solo una capital financiera. Era una catedral de ambición, un horizonte que no susurraba progreso, lo gritaba. Después de la Segunda Guerra Mundial, el perfil urbano de Manhattan entró en una nueva fase, menos ornamental, más corporativa. La elegancia del Art Deco dio paso al vidrio, al acero y a las líneas rectas. Estados Unidos era ahora una superpotencia global, y Nueva York era la oficina principal de ese imperio. El horizonte se adaptó en consecuencia, no con agujas decorativas, sino con monumentos de eficiencia. En 1952, la sede de las Naciones Unidas se alzó junto al East River, una audaz torre de vidrio y forma cuadrada flanqueada por alas bajas de mármol. Marcó un cambio de tono, global, diplomático, futurista. No era solo un edificio. Era una declaración arquitectónica sobre el orden internacional en la era atómica, y estableció el tono de lo que vendría después. Luego vinieron el Lever House en 1952 y el Seagram Building en 1958, ambos ejemplos definitorios del estilo internacional. Estas torres, con sus fachadas de vidrio reflectante y estructuras de acero, eran minimalistas por diseño, libres de decoración, despojadas de sentimentalismo. No parecían catedrales ni castillos. Parecían máquinas, precisas, modernas y despiadadamente prácticas. El Seagram Building, diseñado por Ludwig Mies van der Rohe, fue especialmente influyente. Su vidrio teñido de bronce, su cuadrícula uniforme y su plaza abierta introdujeron un nuevo tipo de presencia urbana. No buscaba impresionar con adornos, sino proyectar orden, disciplina y poder. Esta era la arquitectura corporativa en su máxima expresión. Fría, hermosa y autoritaria. A medida que los negocios prosperaban, también lo hacía el horizonte. Midtown se convirtió en el centro de las grandes corporaciones estadounidenses, bancos, medios de comunicación y firmas legales. Estos nuevos rascacielos no competían por belleza. Competían por superficie, por ubicación y por presencia en el perfil de la ciudad. Las agujas elevadas y las gárgolas habían desaparecido. En su lugar se alzaban monolitos espejados, gigantes anónimos que no solo reflejaban las nubes, sino también las ambiciones de Wall Street. Y sin embargo, en su silencio y simplicidad, estas torres decían mucho. Contaban la historia de un país obsesionado con el crecimiento, la precisión y la modernidad. Definieron la era corporativa,
moldeando el aspecto y la sensación de las ciudades en todo el mundo. Pero incluso entre todo ese vidrio y acero, algo seguía siendo cierto. El horizonte seguía siendo un símbolo. Solo que ahora susurraba poder en lugar de gritar belleza. A fines de los años 60, Nueva York ya era una obra maestra vertical. Pero aún tenía espacio para soñar más en grande. Ese sueño tomó forma en el extremo sur de Manhattan, donde un par de torres idénticas pronto alterarían el horizonte para siempre. Eran audaces, controvertidas y distintas a todo lo que el mundo había visto antes. Eran las Torres Gemelas del World Trade Center. Concebido como un centro de comercio global, el proyecto del World Trade Center fue supervisado por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. El arquitecto Minoru Yamasaki diseñó los edificios con un enfoque minimalista radical, líneas verticales, revestimiento de aluminio, sin escalonamientos. Cada torre se elevaría a más de 1,600 pies, casi 500 metros, empequeñeciendo a todos los edificios anteriores. La ambición no era solo arquitectónica, era ideológica. Una declaración de conectividad global. Un nuevo templo para el capitalismo. La construcción comenzó en 1966. Para hacer espacio, todo un vecindario, Radio Row, fue demolido. Las bases requirieron una técnica revolucionaria conocida como muro pantalla, slurry wall, que permitió a los ingenieros excavar profundamente en el lecho blando del río mientras contenían al Hudson. Fue una de las hazañas de ingeniería más desafiantes de su época. Cuando se completaron en 1973, las Torres Gemelas no fueron universalmente amadas. Algunos críticos las calificaron de estériles o demasiado cuadradas. Otros lamentaron la pérdida de las torres ornamentadas del pasado. Pero para muchos, las torres eran pura presencia, audaces, seguras de sí mismas e imponentes. No bailaban con el cielo como el Chrysler. No se estrechaban como el Empire State. Se mantenían firmes, dos pilares de certeza y escala. Más que simples edificios, el World Trade Center se convirtió en un símbolo internacional de negocios, de unidad, del poder estadounidense. Personas de todo el mundo venían a visitar los miradores, a cenar en Windows on the World, o simplemente a mirar hacia arriba con asombro desde la plaza. Durante casi 3 décadas, las Torres Gemelas dominaron el Bajo Manhattan. Anclaban el perfil urbano, dándole simetría y gravedad. Y aunque otras ciudades construyeron estructuras más altas, ninguna llevaba el peso icónico de esas dos torres elevándose lado a lado. El horizonte había cambiado una vez más. Esta vez, no con ornamento ni con arte, sino con ambición monumental. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, el perfil urbano de Manhattan cambió para siempre. No por grúas ni por construcción, sino por violencia y humo. En menos de 2 horas, las Torres Gemelas del World Trade Center colapsaron en polvo, fuego y acero retorcido. Miles de vidas se perdieron, y los 2 pilares que alguna vez definieron el Bajo Manhattan desaparecieron. El ataque no fue solo una agresión contra personas o edificios. Fue un ataque contra símbolos. Contra lo que esas torres representaban: comercio, modernidad, libertad, ambición. Durante décadas, las Torres Gemelas habían definido el extremo sur de la isla. Sus formas limpias y monolíticas se habían convertido en una abreviación visual de la propia Nueva York. Ahora, ese horizonte estaba fracturado. En los días y semanas que siguieron, el Bajo Manhattan se convirtió en una herida, abierta, humeante, cruda. Donde antes había altura y luz, solo quedaba ausencia. Y esa ausencia resonaba. Las fotografías del horizonte se veían vacías. La silueta familiar estaba rota. Y el espacio que una vez latió con energía global se conoció como la Zona Cero. Por primera vez en un siglo, Manhattan no estaba construyendo hacia arriba. Estaba de luto. La ciudad lloró. Pero también resistió. Obreros del acero, bomberos, policías y voluntarios se volcaron al sitio, no para construir, sino para recuperar. Se removieron escombros. Se honraron vidas. El silencio reemplazó al golpeteo del hierro. En una ciudad que siempre corre hacia adelante, este fue un alto obligado. Un largo respiro contenido en dolor colectivo. Pero incluso en medio del dolor, Nueva York hizo lo que siempre ha hecho. Miró hacia arriba. Las discusiones sobre la reconstrucción fueron complicadas, emotivas, políticas. ¿Qué debía ocupar el lugar de las torres?
¿Debía levantarse algo de nuevo? ¿Podía restaurarse el perfil urbano sin borrar la pérdida? Durante años, el agujero en el suelo permaneció, un recordatorio de lo que fue y de lo que fue arrebatado. Se convirtió en un espacio sagrado. Y, sin embargo, poco a poco surgieron planes. Se dibujaron diseños. Regresaron las grúas. Regresó el acero, no para borrar la tragedia, sino para crear algo nuevo a su lado. Pero antes de que se construyera algo, una verdad quedó clara. El perfil urbano ya no era solo un símbolo de poder o ambición. Se había convertido en un monumento. Una silueta moldeada tanto por el triunfo como por la tragedia. Y la historia no había terminado. Tras la devastación, una ciudad conocida por su velocidad, ambición y movimiento se detuvo. No para rendirse, sino para reimaginar. Reconstruir el perfil urbano de Manhattan después del 11 de septiembre no era solo una cuestión de arquitectura. Era una cuestión de identidad. ¿Qué se alzaría en lugar de las Torres Gemelas? ¿Podía alzarse algo? Las respuestas llegaron lentamente. En 2003, se seleccionó un diseño del arquitecto Daniel Libeskind para el nuevo sitio del World Trade Center. No se trataba solo de altura. Se trataba de sanar, de recordar y de renacer. El plan combinaría espacio comercial con memoriales públicos, parques, transporte y luz. No era un regreso a lo que fue. Era una declaración de lo que podía ser. En el corazón de todo se erguía una nueva torre, el One World Trade Center, originalmente llamada la Torre de la Libertad. Elevándose desde la esquina noroeste de la zona cero, se convertiría en el edificio más alto del hemisferio occidental con 1,776 pies de altura, un número elegido para hacer eco del año de la independencia de Estados Unidos. Pero no se trataba solo de patriotismo. Se trataba de desafío, de volver a mirar hacia arriba a pesar de la pérdida. La construcción comenzó en 2006, y en 2014, el One World Trade Center abrió sus puertas. Revestido en vidrio reluciente y erguido como un obelisco de cristal, no intentaba imitar el pasado. Ofrecía algo nuevo, reflexión, tanto literal como simbólica. El edificio cambia con el cielo, brillando, oscureciéndose, desapareciendo, dependiendo de la luz. Es presencia sin arrogancia. A su lado, el memorial del 11 de septiembre se inauguró en 2011. Dos vacíos profundos donde antes se alzaban las torres originales, cada uno con una cascada continua y los nombres de los caídos grabados en bronce. No es solo parte del perfil urbano. Es parte del alma de la ciudad. El nuevo skyline tardó años en tomar forma. Se levantaron otras torres, el 3WTC, el 4WTC y el 7WTC. Cada una elegante, moderna y con propósito. Juntas, no representan solo una ciudad reconstruida, sino una ciudad transformada. Nueva York no solo reemplazó lo que se perdió. Evolucionó. Honró el pasado mientras construía para el futuro. Y al hacerlo, le recordó al mundo algo profundamente estadounidense y profundamente humano. Puedes derribar una ciudad, pero no puedes impedir que se levante. Hoy, el perfil urbano de Manhattan es más que una colección de edificios. Es un símbolo viviente, de ambición, de resiliencia, del sueño americano en sí. Ninguna otra silueta en el mundo carga con tanto significado. Está grabada en la cultura pop, en la historia y en la memoria. Puedes dibujarla con 5 líneas, y la gente la reconocerá al instante. Cuenta una historia de ingenieros audaces y obreros valientes. De arquitectos que imaginaron agujas que perforan las nubes. Y de inmigrantes que cruzaron océanos para ayudar a construirlas. Habla de riesgo, recompensa y reinvención. Del constante movimiento de Nueva York en sí misma. Nunca ha estado terminada, y nunca lo estará. El skyline está vivo, siempre cambiando. En los últimos años, ha seguido creciendo aún más alto, pero no en el Bajo Manhattan. Esta vez, la carrera vertical se trasladó al Uptown. A lo largo de la llamada Billionaires Row, torres residenciales ultra delgadas como 432 Park Avenue, Central Park Tower y 111 West 57th Street ahora se alzan como agujas sobre Midtown. Estos rascacielos son maravillas de la ingeniería, delgados como lápices, probados contra el viento y diseñados para los ultrarricos. Los críticos los llaman expresiones que perforan el cielo y reflejan la desigualdad. Otros los ven como prodigios de la ambición moderna. Mientras tanto, en Hudson Yards, ha surgido un vecindario completamente nuevo,
con relucientes torres de vidrio, arte público y sedes corporativas donde antes se extendían patios ferroviarios. El skyline ahora se extiende más hacia el oeste, evolucionando con las necesidades y ambiciones cambiantes de la ciudad. Pero incluso mientras crece, el perfil urbano mantiene fuertemente su pasado. El Empire State Building todavía brilla por la noche. El Chrysler aún resplandece al amanecer. Y el One World Trade Center se alza solemne y orgulloso. El skyline recuerda lo que vino antes, incluso mientras se estira hacia lo que sigue. Más que cualquier monumento o estatua, es el skyline lo que define a Nueva York. No solo en forma, sino en significado. Es un lugar donde la humanidad se atrevió a construir hacia arriba una y otra vez, entre auges, crisis, guerras y heridas. Una ciudad de millones reflejada en acero y vidrio. No marca solo dónde termina la ciudad, marca dónde comienzan los sueños. Porque en Manhattan, el cielo nunca ha sido el límite. Solo es el siguiente piso. En los últimos años, ha seguido creciendo aún más alto, pero no en el Bajo Manhattan.